Bienvenido o bienvenida. Si estás viendo y escuchando este vídeo, significa que has decidido regalarte una pausa, un espacio solo para ti, lejos del ruido del día. Esto es Opulent Dreams, un lugar donde el tiempo se desacelera, donde las historias fluyen con suavidad y donde el sueño llega sin ser llamado. Esta noche tengo el privilegio de acompañarte lentamente hacia el descanso. No hay nada que tengas que hacer, solo escuchar y dejarte llevar. Si lo deseas, puedes apoyar este viaje con un pequeño gesto, siguiendo el canal, dando like a este vídeo y escribiendo en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo en este momento. Una forma silenciosa de estar presentes juntos, incluso en la distancia. Ahora, sin embargo, este tiempo es para ti. Baja las luces, colócate en una posición cómoda, deja que tu cuerpo encuentre por sí solo su equilibrio. Suaviza la respiración, no es necesario controlarla, basta con permitir que se vuelva más lenta. El mundo puede esperar, las preocupaciones pueden quedarse fuera de esta noche. Te deseo un descanso profundo, elegante y natural. Déjate mecer y cuando estés listo, deja que el sueño comience. El viaje había sido largo, no agotador, no frenético, pero lo suficientemente largo como para crear, dentro de ella, una distancia real de todo lo que había dejado atrás. El avión había aterrizado a primera hora de la tarde. Una llegada suave, casi silenciosa, como si incluso el piloto hubiera querido respetar la naturaleza de aquel viaje. No había llamadas esperándola, ninguna agenda que revisar, ninguna urgencia, solo un coche privado de color oscuro y presencia discreta que la guardaba más allá de las puertas automáticas. El conductor inclinó ligeramente la cabeza en señal de saludo. Ninguna palabra superflua, solo un gesto medido, elegante, atemporal. Dentro del coche, el aire era fresco. Tenía un ligero aroma a madera y cítricos. Los asientos de cuero, liso y perfectamente tenso, acogían el cuerpo sin rigidez. Ella se sentó despacio. El tejido de su vestido de viaje, una seda pesada de color marfil, se deslizó con naturalidad por las piernas. Los zapatos, suaves, pensados para la comodidad más que para la apariencia, apenas tocaban la gruesa moqueta del suelo. Cuando la puerta se cerró, el mundo exterior quedó fuera, no excluido, solo distante. El coche empezó a moverse. Al principio, atravesaron calles ordenadas, precisas, arquitecturas limpias, fachadas acristaladas que reflejaban la luz del día. Luego, lentamente, algo cambió. Los edificios se volvieron más bajos, las distancias más amplias. El tráfico se disolvió como una marea que se retira. Incluso el sonido de la ciudad dejó de seguirlos. Quedaron el movimiento regular del vehículo, el paisaje que empezaba a abrirse, el tiempo que, casi imperceptiblemente, se ralentizaba. Ella observaba sin buscar nada. No se dirigía hacia un lugar. Estaba soltando todo aquello que ya no era necesario. Las manos, apoyadas en el regazo, estaban relajadas. La respiración se había vuelto más profunda, sin que se diera cuenta. Tras aproximadamente una hora, la carretera empezó a ascender. Curvas amplias, asfalto perfecto, ninguna señalización invasiva, solo árboles, altos, densos, silenciosos. La luz se filtraba entre las ramas creando sombras suaves, en continuo movimiento, un dibujo natural que cambiaba a cada metro. El conductor redujo la velocidad, no por necesidad, sino por respeto al lugar. Ahora se viajaba despacio, como si el destino no debiera alcanzarse, sino merecerse. Ella bajó ligeramente la ventanilla. El aire entró con delicadeza, olor a tierra húmeda, a corteza, a hojas, un aroma vivo, no construido, no replicable. Era la primera sensación verdadera del viaje. Cerró los ojos por un instante. No dormía, escuchaba,
el sonido distante del agua que corría, el viento moviéndose entre las copas de los árboles, un sonido natural, continuo, libre de ritmo humano. Cuando volvió a abrir los ojos, la carretera se había vuelto más estrecha, no menos cuidada, pero más íntima, como un paso conocido solo por quienes sabían a dónde iban. Tras una última curva, el coche volvió a reducir la velocidad. Ante ellos no apareció un edificio imponente, ninguna fachada escenográfica, ninguna entrada monumental, solo una estructura baja, perfectamente integrada en el paisaje, madera clara, líneas esenciales, grandes superficies acristaladas que reflejaban el bosque en lugar de dominarlo. El lujo no se mostraba, se percibía en la precisión de los ensamblajes, en la calidad de los materiales, en la forma en que cada elemento parecía haber existido siempre, exactamente allí. El coche se detuvo sin ningún sobresalto. La puerta se abrió con un gesto lento. Ella descendió. El suelo bajo sus pies no era piedra fría, sino una superficie de madera ligeramente cálida, protegida por una cubierta sutil. Ningún ruido, ninguna bienvenida formal. Solo una mujer con vestimenta tradicional contemporánea, de líneas puras, que aguardaba a unos pasos de distancia, una leve inclinación, una mirada serena. Entre ellas, la entrada no era una puerta, era una transición, un breve corredor de madera clara, abierto por un lado hacia el jardín, acompañaba lentamente al huésped del exterior al interior. No había una separación nítida, solo un cambio gradual de luz, de sonido, de temperatura. La viajera avanzó con pasos espontáneamente más lentos. El suelo, perfectamente pulido, devolvía bajo las plantas de los pies una sensación cálida y natural, no brillante, no reflectante, vivo. El aire del interior olía a arroz tostado y madera de cedro, un aroma sutil, casi imperceptible, y precisamente por eso profundamente relajante. La mujer que la había recibido la condujo sin prisa hacia una estancia amplia y esencial. En el centro, una mesa baja. Alrededor, superficies de tatami perfectamente entretejidas, suaves pero firmes, que amortiguaban cada paso y cada sonido. Las paredes eran paneles correderos de papel natural, atravesados por una luz lechosa, ninguna decoración superflua, solo lo necesario para crear espacio, espacio para respirar, espacio para ralentizar, espacio para estar. La viajera fue invitada a sentarse. El gesto era sencillo, un movimiento de la mano, elegante y silencioso. Se acomodó sobre un cojín bajo. El cuerpo encontró de inmediato una posición estable y sostenida. Frente a ella, la preparación del té estaba a punto de comenzar. No como un servicio, como un ritual. La mujer se arrodilló con movimientos fluidos y medidos. Cada gesto tenía un tiempo preciso, sin prisa, sin pausas accidentales. Tomó la tetera. La cerámica era mate, de color marfil, con ligeras imperfecciones intencionadas, señal de un trabajo artesanal. La dejó sobre la mesa con una delicadeza que parecía casi una forma de respeto. El agua caliente se vertió lentamente. El vapor ascendió en el aire en una espiral fina. La viajera lo observó sin distraerse. Aquel movimiento sencillo tenía algo profundamente hipnótico. Las hojas de té, verdes y fragantes, fueron depositadas en el agua, no arrojadas, colocadas. El aroma cambió. Se volvió más redondo, más envolvente. Hierba fresca, heno cálido, una nota lejana de almendra. El tiempo de infusión no se midió con un reloj, se percibió. Cuando la mujer levantó la tetera, parecía hacerlo exactamente en el único momento posible. Sirvió el té en una taza sin asa. La porcelana era fina, cálida, pero no demasiado. La taza fue ofrecida con ambas manos. La viajera la recibió del mismo modo.
Aquel gesto, sencillo y antiguo, creó una conexión inmediata con el presente. No había nada más que hacer, nada que comprobar, nada que anticipar. Solo sostener aquella taza, solo sentir el calor extendiéndose lentamente por los dedos. Antes de beber, observó el líquido, verde pálido, ligeramente velado, vivo. El primer sorbo fue casi silencioso. El sabor era delicado, pero persistente, suave y limpio. No estimulaba, calmaba. El segundo sorbo llegó de forma espontánea. La respiración se volvió aún más profunda. Los hombros descendieron sin que ella lo decidiera. Fue en ese momento cuando se dio cuenta del silencio. No era ausencia de sonido, era equilibrio. En algún lugar, muy lejano, se oía el sonido del agua que corría. Un arroyo, probablemente. De vez en cuando, la madera de la estructura emitía un leve ajuste natural. Un sonido cálido y tranquilizador. Ningún otro ruido, ninguna interferencia. El mundo, afuera, había dejado de presionar. La mujer sirvió un poco más de té. El mismo gesto, la misma calma. El tiempo, en aquella estancia, no avanzaba en línea recta. Se dilataba. La viajera no sabía cuánto tiempo había permanecido allí. 10 minutos, media hora, tal vez más. No importaba. Cuando la taza quedó vacía, no volvió a llenarse. El ritual había concluido. La mujer hizo una leve inclinación. Luego se levantó, con la misma gracia medida, e invitó a la huésped a seguirla hacia su residencia privada. Ahora que el cuerpo estaba en calma, ahora que la mente se había ralentizado, era el momento de entrar de verdad en el lugar que la acogería durante los días siguientes. La viajera se levantó y se dio cuenta de que algo dentro de ella ya había cambiado. El sendero que conducía a la villa privada no era perfectamente recto. Se movía entre los árboles siguiendo la forma natural del terreno, como si hubiera existido siempre. Las piedras, ligeramente irregulares, habían sido colocadas una a una para acompañar el paso sin guiarlo. Caminar por allí no requería atención. El cuerpo encontraba por sí solo el ritmo. A su alrededor, el bosque de Kioto respiraba lentamente. Altos cedros filtraban la luz de la tarde, transformándola en un resplandor dorado y difuso, sin sombras marcadas. Las hojas apenas se movían. No había un viento propiamente dicho, solo un paso de aire muy ligero. De vez en cuando se oía el sonido lejano de un pájaro. Luego, de nuevo, silencio. La viajera avanzaba sin prisa, acompañada a unos pasos de distancia por la misma presencia discreta que la había recibido. No había indicaciones ni señales, no eran necesarias. Tras una breve curva, la villa apareció. No emergía del bosque, formaba parte de él. Las líneas eran bajas, horizontales, casi como si no quisieran interrumpir el paisaje. La madera exterior, dejada en su estado natural, ya había adquirido el tono suave de los árboles circundantes. El techo, ligeramente inclinado, parecía flotar sobre la estructura. Amplias superficies acristaladas reflejaban ramas, cielo, luz. No había contraste entre arquitectura y naturaleza, solo continuidad. La puerta corredera se abrió con un gesto lento. En el interior, el espacio era amplio pero esencial. El primer impacto fue la luz. Entraba desde todos los lados, filtrada por paneles de papel de arroz y por grandes aperturas hacia el jardín privado. Una luz nunca directa, siempre suave, siempre uniforme. El suelo de madera clara emanaba un calor natural, mantenido por un sistema invisible de calefacción que hacía cada paso confortable, incluso descalza. La temperatura era perfecta, ni cálida, ni fresca, simplemente equilibrada. En el centro de la estancia principal se encontraba una zona de descanso con grandes cojines, revestidos de lino y seda cruda, en tonos de arena y piedra. Junto a ellos, una mesa baja de madera maciza,
trabajada con una precisión que dejaba visibles las vetas naturales. Nada era brillante, nada era artificial. Cada superficie invitaba al contacto. En el lado opuesto, una pared completamente acristalada, se abría un pequeño jardín privado. Musgos suaves cubrían el suelo. Una linterna de piedra, antigua, estaba situada junto a un arce japonés de hojas finas. Un arroyo artificial, alimentado por un manantial natural, fluía lentamente, produciendo un sonido continuo, apenas perceptible. Ese sonido llenaba el espacio sin imponerse. Era la respiración de la villa. La zona de descanso nocturno se encontraba más allá de un panel corredero. El futón ya estaba preparado, pero no como una cama tradicional. Era una composición de capas finas, perfectamente alineadas, revestidas con tejidos naturales de la más alta calidad. Sábanas de algodón japonés, ligeras y frescas. Una manta de seda acolchada a mano. Almohadas con relleno calibrado para sostener sin rigidez. Cada elemento hablaba de un confort silencioso, no ostentoso, no decorativo. Junto a la cama, una hornacina en la pared albergaba una única composición floral, una rama, 3 hojas, una flor clara, nada más, y precisamente por eso, perfecta. El baño estaba oculto tras una pared corredera de madera. En su interior, piedra pulida y madera oscura creaban un contraste armonioso. La bañera o furo, profunda y cuadrada, estaba realizada en hinoki, el ciprés japonés de aroma naturalmente relajante. El agua ya estaba lista, inmóvil, transparente. Un ligero vapor se elevaba, difundiendo en el aire el aroma resinoso de la madera cálida. Toallas gruesas, plegadas con precisión, esperaban sobre un taburete bajo. A su lado, aceites corporales naturales, contenidos en botellas de vidrio satinado. Nada se dejaba al azar, pero nada parecía preparado. Era como si la villa hubiera existido así desde siempre, lista para acoger a cualquiera que supiera ralentizar lo suficiente como para entrar de verdad. La viajera permaneció inmóvil unos instantes en el centro del espacio, no para observar, para absorber. Sintió como el viaje se disolvía definitivamente. Ya no era una visitante. Se había convertido en parte del ritmo del bosque. En el exterior, una hoja cayó sobre el agua del jardín. El círculo que se formó se expandió lentamente. Luego desapareció y con él también el último rastro de prisa. La tarde se deslizó lentamente hacia la noche sin que la viajera sintiera el paso del tiempo. La luz cambiaba con suavidad, no disminuía, se transformaba. El dorado del día dejaba paso a tonos más profundos, color miel, luego ámbar y después un naranja suave que se reflejaba en las superficies de madera de la villa. Sentada junto a la gran pared acristalada, la viajera observaba el jardín privado. El pequeño arroyo continuaba su curso silencioso. Las hojas del arce apenas se movían, como si respiraran junto con la tierra. No había nada que hacer, y precisamente por eso todo parecía completo. Después de unos minutos se levantó con naturalidad y deslizó la puerta que conducía al baño. El espacio estaba envuelto en una luz suave e indirecta. Ninguna lámpara visible. La luminosidad parecía surgir de las propias paredes. El aroma del hinoki era ahora más intenso, calentado por el agua ya preparada en la bañera o furo. Una fragancia cálida, amaderada, ligeramente cítrica, capaz de ralentizar la respiración al primer contacto. Junto a la bañera, un pequeño taburete de madera y un cuenco tradicional aguardaban para el ritual de purificación. No se entraba en el agua de inmediato. Primero se preparaba el cuerpo. La viajera se sentó,
vertiendo lentamente el agua templada sobre los brazos, los hombros, las manos. El gesto era sencillo, repetitivo, casi meditativo. Cada movimiento tenía un ritmo natural, sin prisa, sin una secuencia obligatoria, solo presencia. El agua se deslizaba por la piel llevándose el cansancio del viaje, dejando una sensación creciente de ligereza. Cuando por fin entró en el ofuro, el calor la envolvió de manera uniforme. No era un calor agresivo, era profundo. El agua llegaba hasta los hombros, sosteniendo el cuerpo sin peso. La madera de la bañera, perfectamente pulida, transmitía una suavidad inesperada bajo los dedos. El aroma del hinoki se mezclaba con el vapor, creando una atmósfera que parecía suspender el tiempo. Frente a la bañera, una gran apertura enmarcaba el bosque. No una ventana, un cuadro vivo. El cielo estaba cambiando de color. Del azul claro del día se deslizaba hacia tonos más intensos, mientras entre las ramas comenzaban a aparecer las primeras sombras de la tarde. Un pájaro cruzó lentamente el campo visual y luego desapareció entre los árboles. La viajera cerró los ojos por un instante. Escuchó el sonido del agua, la respiración del bosque, su propio latido que se ralentizaba. Toda tensión restante se disolvía sin esfuerzo. No era un simple relax, era algo más profundo, como si el cuerpo estuviera recordando algo antiguo, una forma natural de detenerse, de existir sin tener que hacer nada. El vapor ascendía lentamente, disipándose en el aire. Fuera, la luz seguía descendiendo. Las sombras de los árboles se alargaban, fundiendo unas con otras. El jardín adoptaba tonos más oscuros y aterciopelados, mientras una linterna de piedra era encendida discretamente por el personal sin que su presencia se percibiera. Una luz cálida apareció entre el musgo, pequeña, estable, reconfortante. La viajera abrió de nuevo los ojos. El mundo parecía más silencioso que antes, o quizá era ella quien lo escuchaba mejor. Permaneció sumergida durante mucho tiempo, dejando que el calor penetrara en los músculos, en los hombros, en la espalda, disolviendo por completo cualquier resto del viaje. Cuando salió del agua, el aire fresco sobre la piel creó un contraste delicado y agradable. Se envolvió en una toalla gruesa y suave, con un ligero aroma a arroz y lino. Ningún espejo dominante, ninguna distracción, solo espacio, solo quietud. Al regresar a la estancia principal, encontró el futón preparado para la noche. La luz era ahora aún más tenue. En el exterior, el bosque estaba entrando en la noche, y con él también el ritmo de la villa. La primera noche no pedía nada, solo invitaba a ralentizar un poco más. La noche llegó sin imponerse realmente. Fue una transición lenta y natural, como la respiración que cambia de ritmo cuando el cuerpo se prepara para el descanso. En la villa, la luz se había vuelto más cálida. Las lámparas de papel de arroz difundían un resplandor suave y uniforme que no proyectaba sombras marcadas. Todo parecía delicado, acogedor, silencioso. Del jardín llegaba un ligero aroma a tierra húmeda y hojas. La viajera se sentaba sobre el tatami, cerca de la mesa baja que había sido preparada, mientras ella estaba en el ofuro. No había oído nada, ningún sonido, ningún movimiento percibido. Solo, ahora, la presencia de la cena. La disposición de los elementos era precisa, armoniosa, casi arquitectónica. Cada plato parecía ocupar un espacio exacto, una distancia medida, una relación con lo que lo rodeaba. No era simplemente una comida, era un ritmo. La primera bandeja contenía pequeñas preparaciones de temporada, colocadas sobre cerámicas diferentes entre sí por forma, color y textura. Una hoja de arce decoraba un rincón del plato, como si acabara de caer. El aroma era delicado,
nunca invasivo. La viajera levantó lentamente uno de los pequeños cuencos. El calor apenas se percibía entre los dedos. La superficie de la cerámica era ligeramente irregular, hecha para ser sentida, no solo vista. Cada gesto se volvía más lento, no por elección, sino como consecuencia natural del entorno. Fuera, el bosque continuaba su respiración nocturna, un sonido lejano de agua, el movimiento casi imperceptible del viento entre las ramas, nada más. El segundo plato llegó sin interrumpir el silencio. Una puerta corredera se abrió apenas, y luego se cerró con la misma delicadeza. La presencia del personal no dejaba rastro, como si formara parte del lugar mismo. La cena continuaba con una secuencia calibrada de temperaturas, texturas y sabores. Un caldo claro, servido en un cuenco lacado, desprendía un aroma cálido y reconfortante. El vapor se elevaba lentamente, disolviéndose en la luz suave de la estancia. La viajera acercó el cuenco al rostro incluso antes de probarlo. Inspiró profundamente. Ese gesto sencillo parecía contener la esencia de toda la experiencia. No se trataba solo de alimentarse, sino de detenerse. Cada plato invitaba a la misma atención, pequeñas cantidades, proporciones perfectas, colores naturales, nunca forzados. El tiempo no se medía, no había relojes visibles, no existía ninguna prisa por terminar. La cena existía únicamente en el presente. A través de la gran apertura hacia el jardín, la noche mostraba ahora un cielo profundo, salpicado de estrellas nítidas. El aire parecía más fresco. Una linterna iluminaba el camino de piedra con una luz estable, casi inmóvil. La viajera apoyó las manos sobre la mesa, sintiendo la superficie lisa de la madera bajo las palmas. Se dio cuenta de lo completamente relajado que estaba su cuerpo. Hombros ligeros, respiración profunda, mente silenciosa. El último plato fue el más simple. Un pequeño cuenco de arroz caliente, un té ligero, con aroma tostado. Ninguna decoración, solo lo esencial. Y precisamente por eso, una sensación de plenitud. Cuando la cena terminó, la mesa fue ordenada con la misma discreción con la que había sido preparada. La habitación volvió a quedar casi vacía. Solo la luz suave, solo el jardín, solo la quietud. La viajera permaneció sentada unos minutos más, sin hacer nada. Escuchaba la noche. Luego se levantó lentamente y deslizó la puerta hacia el exterior. El aire fresco rozó su rostro. El sonido del arroyo parecía ahora más claro, como si la oscuridad hiciera todo más nítido. Era el momento en que el lugar dejaba de ser simplemente hermoso y se volvía profundamente calmante. El descanso se acercaba sin ser llamado. La noche ya estaba completa, no una noche oscura y cerrada, sino una noche viva, respirante, atravesada por matices de azul profundo y reflejos plateados que se filtraban entre las ramas de los árboles. La viajera salió al porche de madera. El tatami a sus espaldas aún retenía el calor de la habitación. Delante de ella, en cambio, el aire era fresco, ligero, limpio. Inspiró lentamente. El aroma del bosque había cambiado respecto al día, más húmedo, más profundo, casi aterciopelado. El musgo retenía el agua de la tarde. Las hojas respiraban el rocío. El suelo emanaba un olor antiguo, estable, reconfortante. Ningún sonido artificial, solo la naturaleza. El arroyo continuaba su curso constante, como una frase repetida infinitamente. De vez en cuando, el llamado lejano de un animal nocturno, un ligero susurro entre los bambús. Luego, de nuevo, silencio, un silencio pleno. La linterna de piedra junto al camino emitía una luz suave, no lo suficientemente fuerte como para iluminarlo todo, pero suficiente para sugerir las formas.
Las sombras no eran nítidas, se disolvían unas en otras, creando una continuidad visual que invitaba a la mirada a ralentizarse. La viajera dio algunos pasos descalza sobre la madera del porche. La superficie era lisa, cálida, perfectamente pulida. Cada paso se volvía consciente. No había prisa por ir a ningún lugar. El lugar no pedía movimiento, pedía presencia. Se sentó, las manos apoyadas sobre las rodillas, la espalda recta, pero sin esfuerzo. Delante de ella, el bosque parecía expandirse sin fin. Los árboles más altos se mecían apenas, movidos por una brisa casi imperceptible. Sus copas captaban la luz de la luna, transformándola en reflejos plateados que resbalaban por los troncos. El tiempo se dilataba. No existían minutos, no existían horas, solo respiraciones, una tras otra. Lejos, una campana de algún templo escondido entre las montañas sonó una sola vez. Un sonido profundo, redondo, destinado a desvanecerse lentamente en el aire. No siguió ningún otro sonido. Ese único toque pareció marcar el paso definitivo del día al descanso. La viajera cerró los ojos por un momento, no por cansancio, para escuchar mejor. El cuerpo ya estaba completamente adaptado al ritmo del lugar. El corazón latía con calma y regularidad. Los hombros eran ligeros. La respiración bajaba profunda, natural. Cuando volvió a abrir los ojos, la noche parecía aún más clara, como si la mirada se hubiera acostumbrado a una luz diferente, más sutil. Permaneció unos instantes más. Luego se levantó lentamente y regresó a la habitación. La puerta corredera se cerró sin hacer ruido. Dentro, todo había sido preparado. El futón había sido tendido sobre el tatami con absoluta precisión. La tela, inmaculada, ligeramente acolchada, parecía acogedora sin ser excesiva. Las mantas, cuidadosamente dobladas, formaban líneas suaves y ordenadas. Junto a él, una pequeña lámpara difundía una luz cálida, similar a la de una vela. Ninguna iluminación directa, solo un tenue resplandor, diseñado para acompañar el sueño, no para retrasarlo. La viajera se acercó lentamente. Las fibras del tatami bajo sus pies ofrecían una sensación seca, natural y familiar. Un contacto que no enfriaba, no resbalaba, sino que sostenía. Se sentó sobre el futón. El colchón cedió apenas, adaptándose al peso sin hundirse. Todo estaba pensado para sostener el cuerpo de manera equilibrada, para dejarlo descansar de verdad. Se quitó la ligera bata, doblándola con calma. Cada gesto, incluso el más simple, parecía tener más espacio, más tiempo. Se tumbó. El tatami bajo el futón mantenía una estabilidad perfecta. La manta, suave pero no pesada, envolvió el cuerpo con naturalidad. Inspiró una vez más. A través de las paredes correderas llegaba el respiro del bosque, no un sonido concreto, solo una presencia constante, el arroyo, el viento, la noche. La lámpara se apagó. La habitación quedó sumida en una penumbra clara, iluminada únicamente por la luz de la luna que se filtraba a través del papel de arroz. Líneas delicadas, sombras ligeras, ningún contraste. Los ojos se cerraron sin esfuerzo. El cuerpo no tuvo que buscar el sueño. El sueño ya estaba allí, como el bosque, como el agua, como el silencio, y en la absoluta quietud de la villa, escondida entre los árboles centenarios, la noche continuó su lento transcurrir, custodiando el descanso con el mismo cuidado con el que había recibido su llegada. El amanecer llegó sin anuncio, ningún cambio repentino, ninguna luz intensa, solo una lenta transformación de la oscuridad. La noche comenzó a aclararse como un suspiro que se alarga. El negro se volvió azul. El azul se tornó gris perla. La viajera no se despertó de golpe. Abrió los ojos con naturalidad, como si su cuerpo hubiera percibido el cambio de luz incluso antes que su mente. Permaneció tumbada unos instantes,
El futón conservaba el calor del sueño. La habitación estaba bañada por una luminosidad suave, difusa a través del papel de arroz de las paredes correderas. Ninguna sombra marcada, solo claridad. Inspiró lentamente. El aire de la mañana era distinto al de la noche, más fresco, transparente, ligeramente húmedo. Llevaba consigo el aroma de la tierra mojada y de las hojas nocturnas. Se incorporó para sentarse. Cada movimiento era ligero, descansado. El cuerpo no ofrecía resistencia, los hombros relajados, la mente en silencio. Abrió la puerta corredera. Allí afuera, el jardín estaba envuelto en una niebla ligera. No una niebla densa, sino un velo claro que hacía que todo pareciera más distante, más silencioso. Las piedras del camino apenas se veían, los arbustos parecían suspendidos, el arroyo seguía fluyendo, pero su sonido estaba amortiguado, como contenido por el aire húmedo. La viajera salió al porche. La madera estaba fresca bajo sus pies desnudos, no fría, sino viva. Se detuvo. Delante de ella, el bosque se estaba despertando lentamente. Una hoja cayó, luego otra. Un pájaro emitió un llamado breve, casi vacilante, como el primer gesto del día. Tras unos instantes, un segundo sonido respondió desde más lejos. La luz continuaba aumentando, no desde arriba, sino desde todas partes. Se filtraba a través de la niebla, se reflejaba sobre las superficies húmedas, se difundía entre las ramas, sin crear contrastes. Era una luz que no despertaba con fuerza, acompañaba. La viajera se sentó junto al borde del porche, las manos apoyadas sobre la madera, la mirada libre de perderse en el paisaje. No había nada que hacer, nada que alcanzar, solo observar el día que nacía. Un miembro del personal, silencioso como la casa misma, dejó junto a ella una pequeña bandeja sin interrumpir el momento. Una tetera de cerámica clara, una taza fina, un pequeño cuenco con fruta fresca cortada con precisión. El gesto fue casi imperceptible. La viajera vertió el té. El vapor se elevó lentamente en el aire fresco de la mañana, disolviéndose de inmediato en la niebla. Llevó la taza a los labios. El sabor era delicado, cálido, limpio. No dominaba los sentidos, los abría. Bebió sin prisa. Cada sorbo parecía alinearse con el ritmo de la naturaleza a su alrededor. El arroyo, los pájaros, el lento desvanecerse de la niebla. Con el paso de los minutos, el jardín comenzó a revelarse. Las formas recuperaron definición. Las piedras recobraron consistencia. Las hojas mostraron su verde profundo, todavía salpicadas de gotas de agua. Una luz dorada apareció entre los árboles más altos, no directa, filtrada por las ramas. Dibujaba rayas luminosas sobre el suelo, sin romper la armonía. La viajera respiró profundamente. Ese lugar no pedía ser vivido con intensidad, pedía continuidad, permanecer, escuchar, dejarse sintonizar. Cuando la taza quedó vacía, la colocó junto a ella. No se levantó de inmediato. Permaneció un poco más, observando el día ya presente, completamente nacido pero aún tranquilo, como si el mundo no hubiera decidido acelerar. Y en esa perfecta suspensión entre noche y actividad, entre sueño y movimiento, la mañana tomó forma con la misma gracia con la que había llegado, sin interrumpir nada, solo continuando. La luz de la mañana penetraba a través de los grandes paneles de cristal correderos, transformando la habitación en un lugar etéreo. Cada rayo parecía acariciar las superficies de madera, resaltando su veta natural, sus tonos cálidos y suaves. El tatami reflejaba apenas la luz difusa, sin deslumbrar. Era una luz amable, perfecta para guiar la mente hacia una nueva fase de calma. La viajera se levantó del futón sin prisa. Cada paso hacia el baño era deliberado, meditativo. Su piel percibía la frescura de la mañana, el contacto suave de los pies sobre la madera,
la temperatura perfectamente equilibrada de la habitación. El baño de la villa era un pequeño santuario privado. Las paredes de madera clara habían sido cuidadosamente alisadas, sin bordes afilados, acogedoras al tacto. Sobre el suelo, pequeños canales de agua reflejaban la luz, enmarcando la bañera o furo que la esperaba, llena de agua tibia con aroma a inoki. Antes de entrar, la viajera se sentó en el pequeño taburete, sumida en el silencio de la habitación. Vertió agua tibia sobre sus manos, luego sobre brazos y hombros, siguiendo un gesto antiguo de purificación. Cada movimiento tenía un ritmo natural, casi hipnótico. El aroma de la madera cálida se mezclaba con la humedad del aire, creando un efecto envolvente, casi protector. Cuando se sumergió en la bañera, su cuerpo flotó ligero. El calor del agua penetraba en sus músculos, disolviendo toda tensión residual del viaje. El suave sonido del agua fluyendo por los canales alrededor de la bañera creaba un fondo constante, como una respiración profunda y regular. Delante de ella, el jardín privado estaba ahora iluminado por la plena luz de la mañana. La niebla ligera se disolvía, dejando entrever detalles antes ocultos, las piedras pulidas del camino, las hojas aún goteando rocío, la pequeña linterna de piedra que emitía un resplandor discreto. Cada elemento era parte de un cuadro armonioso, equilibrado y silencioso. Sentada en el ofuro, la viajera cerró los ojos e inspiró profundamente. Cada respiración se volvía más lenta, más profunda. El mundo exterior se reducía a un fondo indistinto, dejando espacio solo para la percepción del cuerpo, el agua, la madera, el aroma y la luz. Permaneció así durante mucho tiempo, saboreando la sensación de suspensión, de calma total. No había necesidad de pensar, no había urgencia de actuar, solo el ser, completo y presente. Cuando decidió salir del agua, su piel percibió de inmediato el contraste con el aire más fresco. Envuelta en una toalla gruesa y suave, cada músculo continuaba relajándose, como si el calor residual del agua se hubiera transferido al aire a su alrededor. Se vistió con una ligera bata de seda que deslizaba sobre la piel sin obstáculos, permitiendo que el cuerpo siguiera respirando libremente. El delicado aroma del tejido se mezclaba con el del entorno, creando una continuidad sensorial que envolvía todo el cuerpo. De regreso a la habitación principal, la viajera observó el jardín ahora completamente revelado. El sol se filtraba a través de las copas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en constante movimiento. El arroyo brillaba con reflejos plateados. El canto de los pájaros se hacía más claro, pero aún discreto, como parte integral del silencio controlado del lugar. El día comenzaba, pero no era necesario ningún movimiento forzado. Cada gesto, desde la simple observación hasta el siguiente paso, estaba en perfecta armonía con el ritmo natural del tiempo. La viajera se sentó junto al gran panel de cristal, sorbiendo una pequeña taza de té caliente. El calor se difundía lentamente por las manos y el cuerpo. Cada sorbo abría una ventana sensorial al mundo exterior, al jardín, a la luz y al aire fresco. Así se completaba el ritual de la mañana. Un baño de luz, un baño de agua y la absoluta quietud que envolvía la mente y el cuerpo. Permaneció en silencio, sumida en la contemplación, mientras la villa misma parecía respirar lentamente con ella. El tiempo, por primera vez en muchas semanas, no tenía límites definidos. Era un flujo continuo, dulce y suave, que invitaba al cuerpo a relajarse aún más y a la mente a perderse sin miedo ni urgencia. Después del ritual del baño matutino, la viajera se levantó lentamente,
dejando que su cuerpo siguiera percibiendo el calor residual del agua y la ligereza de su piel envuelta en seda. Los pasos sobre la madera del tatami eran medidos, casi danzantes. Cada movimiento parecía seguir el ritmo natural de la villa. Abrió la puerta corredera y se encontró de nuevo en el jardín, ahora completamente despierto, bañado por la luz clara y suave de la mañana. Las hojas brillaban con las gotas de rocío dejadas por la noche. Los troncos de los árboles proyectaban delicadas sombras arqueadas que cambiaban lentamente a medida que el sol subía. El aroma de la tierra húmeda, las flores y las hierbas aromáticas impregnaba el aire. La viajera caminó por el sendero de piedras pulidas. Cada piedra era lisa, fresca bajo sus pies descalzos, pero nunca incómoda. Los pasos entre las rocas y las pequeñas colinas del jardín estaban diseñados para favorecer un movimiento lento, consciente, casi meditativo. A lo largo del camino, algunos pequeños puentes de madera cruzaban canales de agua clara. El sonido del agua fluyendo debajo de ellos era continuo, delicado, como un fondo musical natural. Cada paso, cada respiración se sincronizaba con esa melodía sutil, creando una sensación de armonía total. La viajera llegó a un pequeño claro donde se había preparado una mesa baja para el almuerzo. No era un almuerzo formal, sino un ritual de calma y ligereza. En una bandeja de madera clara estaban dispuestas pequeñas porciones de fruta fresca, verduras finamente cortadas y arroz integral recién cocido. Los cuencos, de cerámica artesanal, reflejaban suavemente la luz, sin atraer la mirada de manera invasiva. Cada elemento estaba colocado con cuidado, como si la disposición misma formara parte de la comida. Se sentó sobre el tatami, con las piernas cruzadas, y observó el jardín a su alrededor. El viento apenas movía las ramas de los árboles más altos, creando una lenta onda de movimiento. Los pájaros cantaban a lo lejos, su sonido delicado, nunca intrusivo. Cada detalle era perceptible sin resultar perturbador. La viajera comenzó a comer despacio. Cada bocado se tomaba con atención. El sabor natural de los ingredientes, nunca exagerado, se percibía con mayor intensidad precisamente por la lentitud del gesto. El arroz caliente, la fragancia de la fruta fresca, el ligero crujido de las verduras. Cada sabor era una pequeña invitación a permanecer presente. Entre bocado y bocado levantaba la vista hacia el jardín, observando la luz filtrarse entre las ramas, los matices de verde, los pequeños detalles de flores y piedras. El tiempo parecía detenerse, suspendido entre el sabor, el silencio y la vista. Tras terminar el almuerzo, la viajera se trasladó lentamente a una pequeña zona del jardín donde se había colgado una hamaca entre dos árboles. Se tumbó, dejando que su cuerpo se adaptara a la suave tela. La brisa ligera mecía la hamaca con suavidad, mientras la luz de la mañana acariciaba su rostro, hombros y brazos. Cada músculo encontraba alivio en el perfecto soporte de la hamaca. Cerró los ojos, inspiró profundamente, exhaló. Su respiración se alineó con el movimiento de la brisa, el sonido del agua, el canto lejano de los pájaros. Su cuerpo y mente entraron en un estado de quietud total, sin esfuerzo. Permaneció así durante largo tiempo, suspendida entre la alternancia de luz y sombra, entre la respiración del bosque y la suya propia. Cada sensación, cada sonido, cada aroma contribuía a crear una percepción de paz absoluta. Cuando la hamaca osciló lentamente hacia un lado, la viajera se incorporó sin prisa. Cada paso de regreso a la villa era medido, como si el propio mundo se ajustara a su presencia. Al regresar al interior, se sentó cerca de una ventana abierta al jardín.
Otra taza de té caliente la esperaba y la bebió despacio, saboreando cada sorbo, cada aroma, la comida, el descanso y el ritual de la luz habían completado la mañana, preparando cuerpo y mente para una nueva fase de calma y contemplación. Tras la lenta caminata por el jardín y el almuerzo silencioso, la viajera se dirigió hacia la habitación dedicada al masaje. Cada paso era medido, casi meditativo, como si el propio camino formara parte del ritual. La habitación era espaciosa y luminosa, pero mantenía un sentido de intimidad. Las paredes de madera clara estaban perfectamente lijadas y reflejaban la luz difusa de las lámparas de papel de arroz. Un ligero aroma a aceites esenciales impregnaba el aire. Lavanda, ylang-ylang y un toque de sándalo, mezclados con delicadeza para despertar los sentidos sin abrumarlos. En el suelo, alfombras de fibras naturales ofrecían un soporte cálido y suave, invitando a los pies a percibir cada detalle bajo ellos. En el centro de la habitación, la camilla de masaje ya estaba preparada. La sábana blanca, impecablemente extendida, tenía un ligero aroma a algodón limpio y lino. Encima, un pequeño cuenco de agua tibia con flores de loto flotando ofrecía un preludio visual y sensorial al tratamiento. Cada objeto estaba colocado con cuidado, como si la propia habitación estuviera viva, lista para acoger y mimar a quien entrara. La viajera se sentó un momento al borde de la camilla, respirando profundamente. Su cuerpo ya percibía el efecto calmante del ambiente, la temperatura perfecta, la fragancia sutil, la luz suave, la paz absoluta que impregnaba cada rincón de la habitación. Cerró los ojos y dejó que el aire perfumado llenara lentamente sus pulmones, estabilizando el ritmo de su respiración y preparando cada músculo para relajarse. Cuando el masajista entró, no hubo ninguna interrupción. Su presencia era discreta, casi una extensión de la propia habitación. Cada gesto, desde colocar los aceites hasta preparar las toallas, era medido y armonioso. El ruido era mínimo, solo un suave susurro, un murmullo de movimiento que se confundía con la música relajante de fondo. La viajera se tumbó sobre la camilla. El contacto con la tela de lino fresca, ligeramente tibia, creó de inmediato una sensación de protección y comodidad. El cuerpo se adaptó al perfecto soporte de la camilla, liberándose de cualquier tensión residual. El masaje comenzó con movimientos lentos y profundos. Cada presión sobre los músculos estaba calibrada, precisa, diseñada para estimular la circulación y disolver los nudos de tensión sin dolor. Las manos del masajista se movían como parte de un flujo continuo, alternando presiones, caricias, amasamientos delicados y ritmos constantes. Los aceites perfumados se aplicaban en secuencia, uno tras otro, creando capas sensoriales superpuestas, el calor sobre la piel, el aroma que se difundía, el contacto físico, la música ligera de fondo. Cada elemento contribuía a una experiencia inmersiva, completa y total. La viajera inhalaba y exhalaba profundamente. Cada respiración se sincronizaba con el ritmo del masaje, con el suave sonido de la música, con el flujo de luz que entraba por la ventana. El mundo exterior parecía desaparecer. No existía nada más que el cuerpo, el tacto, el olfato, el oído y la mente tranquila. El masajista pasó a trabajar hombros y espalda. La presión aumentó ligeramente, disolviendo tensiones profundas acumuladas durante el viaje. Cada movimiento era delicado, calibrado para ser percibido sin causar incomodidad. La respiración de la viajera se volvió más regular, más lenta, casi un canto interior. Luego, las manos descendieron por los brazos y piernas, siguiendo cada curva natural del cuerpo,
trazando líneas invisibles de energía. Cada zona del cuerpo recibía atención, como si nada se descuidara. El masaje no era un simple tratamiento físico, sino un verdadero ritual de bienestar, pensado para restaurar el equilibrio y la armonía. Cuando el masaje llegó a su fin, la viajera permaneció tumbada unos instantes. No se movía. Su cuerpo estaba completamente relajado. Cada músculo, cada fibra, cada respiración estaba en perfecta armonía con el ritmo del entorno. El aroma de los aceites y la música ligera completaban la sensación de suspensión y paz. Se levantó lentamente, sintiendo el suave susurro de las telas y el calor del ambiente. Cada paso hacia la veranda era un gesto delicado y natural. El jardín parecía más brillante, más vivo, pero todavía silencioso y contemplativo. Se sentó sobre un pequeño cojín, cerca del borde del sendero, observando el sol avanzar entre los árboles mientras el bosque despertaba por completo. El arroyo brillaba con reflejos dorados, las hojas parecían respirar lentamente, y la viajera percibía la continuidad de ese ritmo, absorbiéndolo lentamente en cada respiración. En ese momento, su cuerpo era ligero, su mente silenciosa, y la conciencia de una paz interior total creaba una sensación de infinitud. No había prisa, no había urgencia, solo el fluir del presente.